Buen día a todos. Eh, Hoy coordino esta reunión, que es una reunión que se ubica dentro de lo que en la cosa freudiana llamamos lectura de textos de Freud. Es un espacio que sostenemos hace ya unos años y que funciona los primeros lunes de cada mes, ¿sí? En esta oportunidad, el texto de hoy va a estar, es Historia de una neurosis infantil, ¿eh? El hombre de los lobos, ¿sí? Y va a llevarnos dos reuniones, la de hoy y la de noviembre, la del 2 de noviembre. En la reunión de hoy va a hacer su lectura del texto, va a puntuar el texto Patricia Mariscotti y Mariela Bescamp, y en la reunión del 2 de noviembre van a estar a cargo, va a estar a cargo de Celia Roca y de Laura Rosenberg. Entonces, si les parece, comenzamos. Antes quiero decir que como ustedes ya saben, en un ratito vamos a estar pasando por el chat el CBU para esta reunión, para todos aquellos que puedan y quieran. Date audio, Vane, que está silenciada. Está silenciada, Vanessa. Qué raro. Sí. Se me escuchó algo, ¿no? En algún momento empezamos. ¿Hasta dónde se escuchó? Quieran y puedan. ¿Qué? Quieran y puedan. Bueno, en un ratito pasamos entonces el CBU para quienes puedan contribuir. Van a tener el CBU en el chat. Bueno, entonces, le doy la palabra primero a Patricia Mariscotti. Patricia. Hola, sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias, buen día a todos y todas. Bueno, la verdad que estoy muy complacida de haber tenido la oportunidad de puntuar este caso, este historial del hombre de los lobos. Acá tal cual parece es el más importante y el más elaborado de todos los historiales de Freud, por eso es que le vamos a dedicar 2 reuniones. Yo quería, cuando estuve trabajando, la parte que me toca a mí, que es la primera parte, la voy a tratar de desplegar así tal cual lo hace Freud, cómo se va desarrollando el tratamiento. Y bueno, no soy muy amante del PowerPoint, pero cuando tenía puntuado todo lo que iba a presentar hoy, me di cuenta que por la cantidad de datos y puntos que va tocando Freud, me pareció que esta vez estaba bueno que ustedes tuvieran un PowerPoint adelante, donde vamos marcando como diferentes ítems que después, a lo largo de las próximas reuniones, bueno, se va a ir desarrollando, ¿no? Bueno, entonces, sí, acá dice Historia del hombre de los lobos, y vamos a la primera, a la que sigue. Entonces, Mariela, bueno, esto es a modo de introducción, ¿no? 4 puntos que me parece que están buenos marcarlos, ¿no? Dice que, bueno, efectivamente, como dije, este es el más elaborado de importantes historiales clínicos de Freud. Su protagonista es un acaudalado joven ruso que inició su análisis con él en febrero de 1910 y se prolongó hasta 1914. Sin embargo, bueno, Freud no lo publica inmediatamente, después él habla de este tema de la publicación, recién se anima, o en todo caso decide publicarlo en 1918, ¿no? A ver, la importancia fundamental de este historial es que en ese momento de la publicación se estaban poniendo, digamos, lo estaba preocupando mucho a Freud las críticas que hacían Adler y Jung respecto de la sexualidad infantil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo Freud acá justamente lo que va a hacer es, bueno, confirmar que todo esto tiene que ver con la sexualidad infantil y que es una neurosis infantil.
El tercero, como dice acá, es muy importante el nexo entre las escenas primordiales y las fantasías primordiales y la configuración filogenética de las fantasías primordiales. Se va a desplegar más adelante. Y el cuarto punto que acá también pongo es que Freud dedica este historial para demostrar que se trata, bueno, efectivamente de una neurosis infantil, a pesar de que hubiese sido tratado 15 años después. Bueno, entonces voy a entrar entonces en lo que sería el historial, ¿no? Antes de pasar esta finamilla voy a decir unas palabras. Se trata entonces de un joven que a los 18 años sufre un quebranto patológico. En todo caso, Mariela, no lo pongas todavía esta. Bueno, sufre un quebranto patológico tras una infección de gonorrea. Al comenzar el tratamiento psicoanalítico era una persona por completo dependiente e incapaz de sobrellevar la existencia. Pero esto se desencadena a partir de esta infección. Antes de esta infección había tenido una vida normal, durante 10 años había podido llevar una vida absolutamente normal, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces vamos a ir de a poco, vamos a presentar algunas cuestiones de su infancia. Entonces ahora sí volvemos entonces al PowerPoint. Bueno, durante su infancia estuvo dominado por una perturbación neurótica que se inició poco antes de cumplir los 4 años. Se trató primero de una histeria de angustia que luego muta a una neurosis obsesiva de contenido religioso que se prolonga hasta los 12 años. Bueno, a causa de la enfermedad, el paciente pasó largo tiempo en sanatorios alemanes. Entonces, y fue clasificado por esa época por las autoridades competentes como un caso de insanía maníaco-depresiva. Ese diagnóstico era sin duda aplicable al padre del paciente, cuya vida, rica en actividades y en intereses, se había visto perturbada por repetidos ataques de depresión grave. Pero, en cuanto al hijo, y acá es donde Freud observa, ¿no?, que los médicos competentes habían directamente ubicado al hijo en la misma insanía del padre, pero Freud es lo que justamente va a decir que la observación que él hace no tiene nada que ver con esto que tiene el padre, no, en todo caso tiene que ver, pero de otra manera, y dice Freud que su padecimiento son las secuelas de una neurosis obsesiva que se extinguió espontáneamente, pero que sanó deficientemente. Me parece muy interesante esto. Bueno, vamos a ver algunas características, por eso voy puntuando ahora. Hay 3 características de este historial que va a decir Freud al respecto de esto. No vamos a profundizar en esto, pero lo dice Freud, que las 3 características es que es la gravedad de la neurosis, ¿no? Es una neurosis muy grave. Lo segundo que va a decir Freud, y que va a desarrollar, pero nosotros no tanto, el tiempo para ser tratado psicoanalíticamente. Es interesante porque 4 años para nosotros tal vez no sería demasiado, pero pensando en esa época, obviamente sabíamos que los tratamientos de Freud, que eran periódicamente todos los días o casi todos los días, duraban mucho menos, o sea, 4 años era mucho tiempo. Y por último, el contenido, difícil en la decisión de comunicarlo, pero que decide hacerlo después de 4 años. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar en primer lugar sobre la vida del enfermo. Pasamos a la otra. Ah, bueno, no, entonces, no hay una... Bueno, sacamos entonces, por un minuto no vamos a tener. Bueno, sobre la vida del enfermo les voy a contar algunas cosas sobre sus padres. Se sabía que se casaron jóvenes. Ambos tenían cierta enfermedad. Decimos que se arrojaban las primeras sombras.
Su madre sufría de afecciones abdominales y su padre presentaba ataques de desazón, lo que llevan en algún momento a ausentarse mucho de la casa. Solo muchos años después pudo el paciente comprender la enfermedad del padre, no así la de la madre, que era más notoria, que se dedicaba muy poco al cuidado de sus hijos. Bueno, el hombre de los lobos no era hijo único, le precede una hermana 2 años mayor, que era vivaracha, inteligente y prematuramente díscola, que desempeña un papel muy importante en su vida. Este niño estaba al cuidado de una anciana, la ñaña o aya, como le dicen, que le demostraba una incansable ternura, pero también se sabe que era de condición inculta, ¿no? Una familia acaudalada y muy culta, pero bueno, con el que tenía una relación muy especial, este niño. En la infancia ellos vivían en una finca que en los veranos se trocaba por otra. Constituye un punto de fractura en su infancia el momento en que sus padres venden ambas fincas y se instalan en la ciudad. Bueno, entonces esto a modo de presentación. Y vamos a pasar a lo que Freud dice acá, que son los recuerdos encubridores, que empieza a notar, ¿no? Ahora sí vamos a la minilla. Yo digo que me parece muy interesante cómo Freud inmediatamente pesquisa, digamos, ¿no? Que hay recuerdos que son encubridores. Antes de leer lo que dice en la laminilla, dice, el primer recuerdo encubridor es, él está junto a su aya, contempla alejarse el carruaje que lleva a su padre, su madre y su hermana, y luego regresa tranquilo a la casa. Este recuerdo, dice Freud, debe haber sido a los 2 años y medio. Después, de su infancia cuenta que era un niño manso, dócil, tranquilo, como una niña, él mismo dice así. Sin embargo, cierta vez que sus padres regresaron de un viaje de verano, lo encontraron mudado, cambiado, descontentadizo, irritable, violento. Se consideraba afrentado por cualquier motivo y entonces embravecía y gritaba como un salvaje, ¿no? Estos son los recuerdos que él tiene. En ese año, en todo caso, sacamos la laminilla y quiero mirarlos un minuto para decirles algunas cosas. Bueno, que en ese año, esta época, había aparecido una gobernanta para ayudar en el cuidado de los niños, que era una inglesa, que tenía problemas con la Haya, ¿no? O sea, la gobernanta, una mujer más culta, se ve que más preparada, pero bueno, no se llevaba bien con la Haya, a la cual el paciente sí tenía tenía su apego, su ternura. Aunque ya en esa época en que traen a la gobernanta, aparentemente por el mal comportamiento de este paciente, que era muy agresivo y especialmente con la ñaña, pero cuando la gobernanta se enfrentaba, él inmediatamente la defendía a la Haya. Bueno, y después aparecen muchos recuerdos en esa época que están muy desordenados y no sabe ubicarlos muy bien en el tiempo. Recuerda, sí, el primer momento en el que se lo ve cambiado en su carácter, que era una noche de Navidad, y el enojo enorme que él tiene porque no recibe doble regalo. Claro, porque la Navidad coincidía con su nacimiento. Y recuerda que martirizó a todos, especialmente a su amada ñaña. La fase de alteración de carácter se enlaza inseparablemente en su recuerdo con muchos otros fenómenos raros y patológicos que él no sabe ordenar en el tiempo. Lo sitúa como estando aún en la primera finca. Empezaba a gritar, como enfurecido cuando veía un libro de cuentos. Bueno, especialmente la figura del lobo en una posición de avanzar. Tenía miedo que el lobo viniera y lo comiera.
y también recuerda cómo su hermana se las arreglaba para que no tuviera más remedio que ver esa imagen, y se divertía con su terror. Entonces, acá sí ponemos la laminilla, me pareció que era importante decir algo al respecto de esto, porque sobre los recuerdos encubridores, sobre todo lo que puse, bueno, hay 2 o 3 o más artículos donde Freud habla de psicopatología de la vida cotidiana, y uno que se llama justamente los recuerdos encubridores, pero lo que dice allí en negrillas me pareció que era lo más importante, que representan tan acabadamente a los años infantiles olvidados como el contenido manifiesto del sueño a los pensamientos oníricos. O sea que Freud toma estos recuerdos como lo manifiesto de algo, digamos, que estaría al modo del sueño, que tiene otra cuestión allí con la que está ligada, y donde había un proceso, obviamente, de condensación y desplazamiento. Esto me pareció muy interesante. Y después, a lo largo, en todo caso, del tratamiento, Freud va construyendo y van apareciendo recuerdos que están mucho más relacionados con la neurosis. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de las fobias que tenía este niño. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las fobias. ¿Sí? Había 2 cuentos, acá estamos, 2 cuentos donde aparecen los lobos, el lobo y las 7 cabritas y Caperucita Roja. Y ellos tenían ahí un libro ilustrado, se figuraba a un lobo erguido y en posición de avanzar, y cuando veía esa figura empezaba a gritar como enfurecido. Sobre la fobia podemos decir más, ¿no? Su conducta con los animales, tenía miedo a los animales grandes y pequeños. Hay un recuerdo de una mariposa que corría tras ella. Esta mariposa tenía alas veteadas de amarillo. De pronto, mientras, bueno, en este juego de correrla, es preso de una tremenda angustia. Los miedos se extinguieron después a escarabajos y orugas. Se angustiaba cuando veía que azotaban a un caballo, pero al mismo tiempo se recuerda a él azotando a un caballo. Se mezclan los recuerdos con la de una, bueno, aquí aparece luego lo que es la actitud piadosa, que es posterior, ¿no? Entonces, estas fobias van mutando, se van transformando en esto que es una actitud muy piadosa, vinculada a la religión que le influyera a su madre. Entonces, en relación a lo religioso, tenía el hábito de rezar largo rato a la noche, hacer repetidas veces la señal de la cruz y recorrer distintas imágenes sagradas colgadas en la habitación, y subir en un banquito para besarlas una por una. Perfectamente bien armonizado con ese ritual piadoso, aparece el recuerdo de haber tenido pensamientos sacrílegos que le venían a la mente como un envío del diablo. Bueno, sacamos un poquito la laminilla esta, no pases a la próxima. Entonces, bueno, ¿de qué se trataban estos pensamientos? Bueno, de golpe decía Dios cochino, Dios caca. Tiene recuerdo que en un viaje, en una estación, ve 3 montoncitos de bostas y piensa, esta es la Santísima Trinidad. Bueno, ocurría por esa época un curioso ceremonial que cuando veía a pordioseros, tullidos, ancianos, ante estos debía expirar con un ruido. Si no expiraba, se volvería como ellos. A veces se le sumaba la inspiración, ¿no? Si no hacía este ritual de la expiración e inspiración, bueno, podría ocurrir que se volviera como ellos. Después vamos a ver cómo Freud obviamente lo vincula a esta la relación con el padre, con quien en los primeros años había una gran ternura, pero
después, al terminar la niñez, en realidad se enajena del padre y va tomando distancia. Sobre esto se va a trabajar bastante después. Bueno, pasamos al punto de la seducción, que es otra laminilla. Bueno, es respecto a la seducción que aparecen los recuerdos encubridores y los sueños, incomprensibles en sí mismos. Freud reconoce dos recuerdos encubridores. Una vez marchaba adelante y dijo a los que venían detrás, pero miren mi rabito, ¿no? Y el otro recuerdo, que ubica como encubridor, es que iban en el coche y se le vuela el sombrero. Bueno, en el transcurso del análisis se pudo hacer construcciones que se aunaron al recuerdo de su hermana. A ver, creo que podemos pasar a la otra laminilla. Y si no. Sí, bueno, los recuerdos que tiene con respecto a su hermana. Siendo él todavía muy pequeño, en la primera finca, lo había seducido a incurrir en manejos sexuales. El primer recuerdo que le acudió es de que él, en el excusado, estando en el excusado, la hermana le dice, enseñémonos la cola, e inmediatamente le sigue la acción, o sea, le mostró la cola. Y el segundo recuerdo, la segunda escena, trata en la que estando el padre ausente y la madre en sus labores, la hermana le agarra el miembro, juega con él, y tras eso dijo cosas incomprensibles sobre la ñaña. ¿No? Tenemos en cuenta lo que era la ñaña, que hacía lo mismo la ñaña con la gente, por ejemplo, el jardinero, que lo ponía dado vuelta y luego le agarraba los genitales. Pasividad y actividad en agresividad, o sea, acá aparece lo pasivo y lo activo. Se unen aquí la pasividad de ser seducido, pero después él va a pasar a lo activo, ¿no? Frente a la hermana y a la gobernanta. Voy a decir algunas palabras sobre su hermana, no sé si hay en otra laminilla. Bueno, no miren la laminilla, sácala si querés un poquito, Mariela. Entonces, su hermana tenía una superioridad intelectual frente a él, era la luz de los ojos de sus padres. Se le conoce una vida bastante trágica. La hermana se suicida siendo una joven, creo que todavía estudiante universitaria. Era una mujer muy inteligente. No se sabe bien, él no recuerda muy bien cómo se suicida, después se concluye que se había envenenado. Y muerta ella, lo que él recuerda es que sentía poco pena por ella. Seguramente en virtud de los celos y la contaminación del enamoramiento incestuoso devenido inconsciente, dice Freud, por lo cual habría una inhibición para expresar estos sentimientos. El tiempo de la seducción, ahora sí ponemos la laminilla, el tiempo de la seducción de la hermana, entonces Mariela, hacia él habría sido a los 3 años y cuarto, o sea, a los 3 años y 3 meses, momento en que lo encontraron radicalmente mudado y en el que se sitúa el sueño de los lobos. ¿Cómo reaccionó el niño ante las seducciones de su hermana? Bueno, esto me pareció muy interesante. Dice, con desautorización dirigida a la persona, no a la cosa misma. O sea, la hermana no le resultaba grata como objeto sexual, ¿no? A esto respecto a la desautorización. Por lo que en su reemplazo hubo otra persona más amada, su ñaña. A ver, sacamos la laminilla. Entonces, lo que empieza a hacer es jugar con el miembro frente a la ñaña, porque justamente lo que él desautoriza es a la persona, elige otra, pero no a este juego. No ocultando su onanismo y como un intento de seducción. Pero justamente ahí aparece la ñaña que, poniéndole una cara seria,
le dice que eso no estaba bien y dice algo importante, que es que si sigue con eso recibirá una herida. Tras esto, y lo relacionado con la gobernante, habría buscado luego otro objeto sexual. Bueno, pasamos a otro punto que acá trabaja Freud, que llama la desmentida, la castración. A pesar de haber visto como la hermana y una amiga orinaban, desestimó la idea de la herida y se convenció que era la cola de adelante. Sacamos esto y decimos, bueno, pero la castración se volvía a insinuar en un relato de la gobernanta acerca de la serpiente cortada en pedacitos, o el relato de un lobo que pescando con su rabo se le partió en el hielo. Los cuentos en los que los niños son rescatados, también, ¿no?, del vientre del lobo, la Caperucita Roja y el lobo y las 7 cabritas, lo que le daba a pensar que los masculinos también pudieran tener niños en el vientre. Bueno, vamos a hacer un punto más, que es la inhibición, ¿no? Después sobreviene la inhibición. Si querés vemos la última, la anilla que sigue, y dice: tras el rechazo y la amenaza de la ñaña, abandonó el onanismo. La incipiente vida sexual regida por la zona genital sucumbió a una inhibición externa y por el influjo de esta fue arrojada hacia atrás, hasta una fase anterior de organización pregenital. Así cobró caracteres sádico-anales. Bueno, hay otras fantasías que aparecen, bueno, acerca de que los niños son azotados en el pene. Tras el rechazo de su ñaña, su expectativa libidinosa se soltó de ella y miró hacia otra persona como objeto sexual, ¿no? Va pasando, esta otra persona va a ser el padre, ausente entonces. Bueno, como dice, de pequeña decía que quería ser como el padre, por eso ese objeto de identificación pasó a ser el objeto sexual. Bajo el continuado influjo de esa vivencia, describe ahora la trayectoria que va desde la hermana, pasando por la ñaña, hasta el padre, desde la postura pasiva hacia la mujer, hasta la misma postura hacia el varón. Este aquí la escena vista de la escena primaria entre el padre y la madre a su año y medio. Frente al padre mudaron en propósitos masoquistas. Bueno, acá simplemente lo presento porque esto va a ser material de trabajo en las próximas, digamos, con las próximas presentadoras, ¿no? Mediante su exhibición díscola quería obligar al padre a aplicarle correctivos y pegarle, recibiendo así de él la anhelada satisfacción sexual masoquista. Pero, bueno, relata el paciente que no recibía tal castigo esperado, sino que el padre jugaba con él tiernamente con la almohada de la camita. O sea que así no lograba apaciguar el sentimiento de culpa. El momento de la mudanza entonces está relacionado con este sueño que se pudo ubicar a los 3 años y 3 meses. Bueno, entonces, simplemente ahora vamos a avanzar sobre el tema, me parece más importante de este historial, que es el sueño y la escena primaria. Entonces, bueno, Mariela va a continuar con esta parte de la exposición. Bueno, quiero pedirles disculpas, fue muy, digamos, muy concentrado y muy resumido todo lo que pude hacer. Es un historial, como verán, bastante largo, pero bueno, quédense tranquilos que se va a ir desplegando esto en detalle, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Patricia. Mariela, un segundito antes de comenzar. Hay un participante que figura sin el nombre, como Galaxy A71,
quería pedir si se puede renombrar, y si no supiera renombrar, si pasa su nombre por chat para que el anfitrión pueda hacerlo. Gracias. Mariela. Bueno, yo voy a seguir con el punto 4 y 5 del historial, que también lo fui tomando a la letra, es bastante largo, así que espero poder terminar hoy. Bueno, les comparto el sueño para que lo puedan ir leyendo. Dice, he soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana, frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé y de noche. De repente la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes colas como los zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. La niñera fue para ver lo que le pasaba y tardó largo rato en convencerse de que no había sido un sueño, ya que había visto tan clara y precisamente cómo se había abierto la ventana y a los lobos posados en el árbol. Por fin me tranquilicé, dice, sintiéndome como salvado de un peligro y volví a dormirme. El único movimiento del sueño fue el de abrirse la ventana, pues los lobos permanecieron quietos en las ramas del árbol, a derecha e izquierda del tronco y mirándome. Era como si toda su atención estuviera fija en mí. Creo que fue mi primer sueño de angustia. Tendría por entonces, dice el paciente, 3, 4, 5 años a lo más. Desde esa noche hasta mis 11 o 12 años tuve siempre miedo de ver algo terrible en sueños. Hace entonces este dibujo que conocemos de la imagen del sueño tal y como la había descrito, ¿no? Entonces dice Freud que el análisis del sueño nos procuró el material siguiente. El sujeto, dice, relacionó el sueño con una estampa de un libro de cuentos, como mencionaba Patricia, en la que veía un lobo. Y su hermana, que era más grande que él y más inteligente, gozaba mucho mostrándole esta imagen y haciéndolo llorar de miedo. Esta imagen era un lobo andando en 2 pies con las garras extendidas hacia adelante y las orejas tiesas. Y él cree recordar que este lobo era el de Caperucita Roja. Entonces se pregunta, ¿por qué eran blancos los lobos del sueño? Ahí recuerda las ovejas que había en la finca donde iba con su padre. Una vez hubo peste entre las ovejas, y aunque el padre las mandó vacunar, casi todas murieron. ¿Cómo aparecen los lobos subidos en el árbol? Entonces ahí asocia un sueño, que va a ser, un cuento, perdón, que va a ser muy importante, que es un cuento que le contaba a su abuelo, en donde había un sastre que estaba trabajando en su cuarto cuando se abrió de pronto la ventana y entró un lobo. El sastre lo tomó de la cola al lobo, se la arrancó de un tirón y el lobo huye asustado. En otro momento, cuando el sastre está en el bosque, ve a una manada de lobos, entonces se sube el sastre al árbol y el lobo al cual le había arrancado la cola se quiere vengar, le propone a los otros que se suban encima de él para llegar hasta el sastre, pero el sastre ahí grita, agárrenlo de la cola, y el lobo, que ya había perdido la cola, asustado, se va y caen todos los lobos. Entonces dice que este sueño integra el antecedente del árbol en el cual aparecen subidos los lobos, ¿sí? O sea, en vez de estar subido el sastre, están subidos los lobos. Y que este cuento, alude al complejo de castración, ¿no? Y las largas colas de zorros que tenían los lobos en el sueño, en realidad son compensación de la mutilación sufrida en la castración.
¿Por qué son 6 o 7 los lobos? Ahí el paciente relaciona con otro cuento, y digamos, a partir de un comentario de Freud se da cuenta que se referiría a otro cuento, que es la del lobo y las 7 cabritas, que también ahí está la cuestión del blanco, porque se acuerdan que en ese cuento el lobo mete la pata en harina para que las cabritas no se den cuenta que era un lobo, y finalmente el lobo se come a todas las cabritas menos a una que se esconde en un reloj, ¿no? Este es el cuento del lobo y los 7 cabritos. Se come 6, uno queda escondido en el reloj. A ver. No, hay otras cosas. Entonces, va a decir Freud que hay una relación del sueño con estos dos cuentos, ¿no? Entonces, el de Caperucita Roja y el lobo y los 7 cabritos. Y que la impresión que estos cuentos causaron en el niño se exterioriza en una zoofobia. Entonces, va a decir que el motivo de su enfermedad había sido el miedo al padre, y tanto su vida como su conducta en el tratamiento estaban regidas por esta actitud ambivalente ante cualquier sustituto del padre. El lobo aparecería como el primer sustituto del padre, y el contenido de ambos cuentos se refiere al miedo infantil al padre, ¿no? Además dice que cuando él era pequeño, el padre solía jugar con él, como hacen muchos padres, diciendo, te voy a comer, ¿no? Entonces, dice Freud que este sueño le llevó muchísimos años, la interpretación de este sueño, que el paciente lo contó hacia el principio del análisis, pero recién en los últimos años logró su total interpretación, ¿no? Esperen porque estoy buscando por dónde ando en el texto. Al paciente le llamó, digamos, hay algo que le llama la atención del sueño. Freud dice que son 2 puntos, pero son 3, ¿no? En primer lugar, la absoluta inmovilidad de los lobos. En segundo lugar, la intensa atención con la que los lobos lo miran, ¿no? Los lobos lo miran a él. Y el tercer punto es la sensación de realidad que tiene él respecto del sueño. Entonces, esta sensación de realidad es la que guía la tarea interpretadora de Freud, porque él dice que esta sensación de realidad revela que en el material latente del sueño hay algo que aspira a ser recordado como real. O sea, que el sueño, por esta sensación de realidad, se refiere a algo que realmente aconteció, ¿no? Y esta es lo que quiere demostrar Freud, me parece, todo el tiempo en este historial, ¿no? De que hay algo que realmente pasó. Como decía Patricia, está discutiendo además con Jung y con Adler, ¿no? Todo el tiempo se ve que los tiene en la cabeza mientras escribe, ¿no? Dice que el sueño se refiere a un suceso realmente acontecido y no solo fantaseado, ¿no? Que el sueño le recordó al niño algo que debía haber ocurrido antes, ¿no? El descubrimiento del contenido de la escena lo facilita, porque lo que resalta en el contenido manifiesto es, como decía, el atento mirar de los lobos y la inmovilidad. Entonces dice que el material del sueño reproduce de modo deformado la escena que realmente vio. Entonces, esta deformación consiste en una transformación en lo contrario, ¿sí? Sería lo contrario a que los lobos, a ser mirado, y lo contrario, la inmovilidad, la escena realmente vista, ¿no?
Bueno, agrega que los rebaños de ovejas prueban de la investigación sexual infantil, porque seguramente cuando iba con el padre a ver las ovejas, él le preguntaría, también tiene que ver con la muerte, por eso que había dicho que las ovejas habían muerto por la plaga, y que el elemento más evidente del sueño, que son estos lobos subidos a las ramas del árbol, conduce al relato del abuelo que se enlaza con la castración, y que la castración, dice Freud, es el estímulo, digamos, lo más apasionante, dice, y el estímulo del sueño. Como decía antes, el lobo a su vez es una sustitución del padre, ¿no? Freud parte de esto. Entonces dice que con este material ya tenemos todos los fragmentos para la reconstrucción. Se trataría de un suceso real, ocurrido en época temprana, el acto de mirar fijamente respecto de la inmovilidad, problemas sexuales en relación a la castración, y el padre como algo terrible. En otro momento, el paciente, como les decía antes, Freud trabaja este sueño, lo trabajan en análisis durante muchos años. En otro momento, el paciente dice que se da cuenta de que esto de que la ventana se abría sola, en realidad tenía que ver con que él abre de repente los ojos, que él estaba dormido y se despertó de pronto y había visto algo, ¿no? Entonces, Freud dice que acá está esta cuestión de la inversión, empieza a trabajar las inversiones. La contemplación de los lobos en realidad sería el sujeto mirando, ¿no? Así como en el cuento del abuelo, los lobos estaban abajo del árbol y el sastre arriba del árbol, y acá está al revés, los lobos arriba del árbol, ¿no? Esto da cuenta de que se trata de una inversión. Entonces, dice, en lugar de la inmovilidad, se trataría de un agitado movimiento. Entonces dice que el sujeto habría despertado de repente y habría visto una escena muy movida que contempló con intensa atención. Entonces, en vez de ser mirado, mirar, y en vez de inmovilidad, intenso movimiento. Otra asociación del paciente da lugar a nuevos elementos. Se da cuenta que el árbol, se trataba del árbol de Navidad, como contó antes Patricia, en Navidad él solía recibir doble regalo, porque coincidía con su cumpleaños, pero hubo una Navidad en que esto no sucedió y tuvo un ataque de furia, y esto lo ayuda a Freud a ubicar exactamente la fecha del sueño. Estaba como muy interesado Freud en este historial, en ubicar las fechas. Entonces, esto sucedió un poco antes de cumplir los 4 años, el sueño, ¿no? Él dice que el infantil sujeto, está muy simpático esto de infantil sujeto, se habría acostado con mucha excitación por los regalos que iba a recibir, y el contenido del sueño le mostraba colgado del árbol sus regalos, y en vez de estos regalos aparecen los lobos, ¿no? Y en el sueño terminó sintiendo este miedo a ser devorado por el lobo, dice el padre, y refugiándose en la ñaña, en la niñera, ¿no? Entonces dice que entre los deseos productores del sueño, el más fuerte era el de la satisfacción sexual que quería recibir del padre. Y que la intensidad de este deseo reaviva una huella anémica olvidada de una escena en la cual el padre daba satisfacción sexual a otra persona. Esta escena, Freud insiste en esto, lo debe haber convencido de la existencia de la castración. Y esto es lo que lo aparta del cumplimiento del deseo. Entonces va a decir que el miedo a la castración fue el motor y la transformación que aparece en el sueño, ¿no? Entonces acá empieza como a advertir que
bueno, que seguramente el lector ahora va a perder confianza en todo lo que él nos va a seguir contando, y hace una larguísima explicación a partir de averiguar datos de cuándo el paciente se enfermó de malaria, que dormía en la cama de los padres, para llegar a decir, y pide que digamos, nos ruega que aceptemos provisionalmente lo que él afirma, y es que lo que se activó esa noche en ese sueño fue la imagen de un coito entre los padres que él vio cuando tenía 1 año y medio, ¿no? Llega a esto de 1 año y medio, ya les digo, por toda una larga investigación que a lo mejor la recuerdan, respecto de cuando él tenía malaria y dormía con los padres, ¿no? En la misma habitación. También, a partir de toda una deducción, llega a la idea de que esto fue a la hora de la siesta. Él fue testigo de un coitus a tergo repetido por 3 veces, en donde pudo ver los genitales de su padre y de su madre, y comprendió, digamos, si tuvo alguna comprensión de esta escena. Entonces, parte de lo siguiente. Como decía, que él ve la escena al 1 año y medio, y algo entiende de esa escena, que a los 4 puede elaborar las impresiones que recibió y hace otra comprensión de la escena, y que esta escena la hace consciente en el análisis cuando es adulto, ¿no? Entonces, lo que le interesa a él es estudiar las relaciones de esta escena primaria con el sueño y los síntomas y la historia del paciente, ¿no? Entonces va trabajando por separado los efectos que tuvo el contenido, digamos, del sueño. Entonces, recuerdan que cuando él tenía miedo en la infancia, la hermana lo asustaba con esta imagen del libro de cuentos en la que aparecía el lobo con las garras extendidas y las orejas paradas, ¿no? Él busca, parece que el paciente empieza en toda una búsqueda por librerías antiguas hasta que encuentra esta imagen. Y ahí reconoce que esta imagen no era de la Caperucita Roja, sino de este cuento del lobo y los 7 cabritos. Y el paciente dice ahí, cuando encuentra esta lámina, que la postura del lobo en esta ilustración pudo haberle recordado la que tuvo el padre en la escena que él vio al 1 año y medio, ¿no? Entonces, dice Freud que tal imagen fue el punto de partida. Trae otras cuestiones relacionadas, como que todas las personas con poder fueron sustitutos del padre, ¿no? A partir del temor que él tuvo frente a un profesor, a un nuevo profesor en el colegio. No voy a contar todo porque es larguísimo. Y entonces dice que en el terreno, o sea, por un lado, todos los hombres con poder le producían temor, ¿no? Estaban en relación al padre. Y en el terreno sexual fue muy importante la posición en que vio a la madre, porque en su vida erótica adulta se enamoraba obsesivamente, después desaparecía el amor, también repentinamente, y la condición erótica era que la mujer tenía que mostrarse en la misma postura que tenía la madre en esa escena, es decir, tenía preferencias por las nalgas y el coito a tergo. Además, otra condición erótica era que la mujer pertenezca a un nivel social inferior, que esto Freud lo relaciona con todo este amor que él tenía por la ñaña, ¿no? Bueno, y hay otras escenas que supongo las van a trabajar en el próximo encuentro. Entonces, ¿cuál sería la relación entre el sueño y la escena primaria? Dice que
el sueño muestra la imagen de la satisfacción sexual procurada por el padre, pero en lugar de esa imagen aparece el material del cuento que le contó el abuelo. En el cuento del abuelo, el lobo sin cola invita a los demás a subirse arriba de él, y este detalle despierta el recuerdo de la imagen de la escena primaria, y por ese camino queda representado el material de la escena primordial por el del cuento del lobo, ¿no? O sea, el cuento del lobo muestra la imagen de la escena primaria, en donde está en juego la castración, ¿no? Así como en este lobo que pierde la cola. Entonces, digamos, la línea que él sigue es la siguiente, que hubo deseo de alcanzar satisfacción sexual con ayuda del padre, reconocimiento de que esto tenía como condición la castración, y lo que lleva al miedo al padre. Entonces dice Freud que así queda aclarado este sueño de angustia que soñó el sujeto a los 4 años, ¿no? Y que muestra el efecto patógeno de la escena primaria y la alteración que su despertar produjo en la evolución sexual del sujeto. Entonces, trabaja la cuestión del recuerdo y del recuerdo encubridor, ¿no? Porque Freud ubica que acá hubo una escena realmente vista, que no fue un recuerdo encubridor, esta escena de la escena primaria de los padres, ¿no? Y entonces dice que la activación de esta escena en el sueño provoca los mismos efectos que un suceso reciente, ¿no? O sea, esta escena que vio al año y medio se activa en el sueño que tiene a los 4, y no pierde en nada su fuerza, ¿no? O sea, dice que vio una escena, eso produce efecto, y en el sueño esta escena se activa y vuelve a producir este efecto, ¿no? Y ver esa escena produce como consecuencia darse cuenta que la castración, como decía antes, era condición indispensable para recibir satisfacción sexual del padre, ¿no? Entonces, este fin sexual, la actitud pasiva respecto del padre, sucumbe a la represión, siendo sustituido el miedo al padre bajo la forma de la fobia al lobo, ¿no? Y la fuerza motora de esta represión es la libido genital narcisista, que se resiste a perder su miembro viril, digamos, para recibir esa satisfacción, ¿no? Entonces dice que del narcisismo extrae el sujeto la virilidad para defenderse contra la actitud pasiva respecto del padre, ¿no? A ver, algunas cosas más. Claro, porque el fin sexual pasivo se hubiera tenido que convertir entonces en un fin femenino, y tomar en cuenta y tomar como expresión la de servir de objeto sexual al padre. Entonces, este fin femenino sucumbe a la represión y se deja sustituir por la angustia de ser comido por el lobo, ¿no? Por un camino regresivo. Porque, digamos, acá se pone en juego el conflicto entre masculino y femenino. Entonces, el sujeto, digamos, no defendiendo la cuestión viril, ¿no? Hace un camino regresivo y sustituye el temor al padre, ¿no? Como la cuestión de estar pasivizado frente al padre, por la angustia de ser comido por el lobo. A ver. Digamos que la frase que guiaría sería: si quieres ser sexualmente satisfecho por tu padre, tienes que dejarte castrar como tu madre, ¿no? Entonces, esto es lo que él no habría aceptado, digamos, dice que hay una clara protesta de la masculinidad
¿no? Y ahí aparece la angustia de ser comido por el lobo. A ver. Digo algunas cosas más, así podemos comenzar a hablar y... bueno, dice que imagina la discusión que sus hipótesis van a generar con Jung y Adler, porque dice que ellos van a decir que un niño de año y medio no puede tener esas percepciones y conservarlas en su inconsciente, y que tampoco a los 4 años las puede elaborar, ¿no? Bueno, que esto es todo lo que Freud sí supone que es posible, claramente. Y también insiste en que estas escenas infantiles, como esta escena de haber visto la escena primaria, dice que son resultados de la construcción, que deben ser construidas paso a paso y muy laboriosamente a partir de alusiones e indicios, ¿no? Dice que no aparecen como recuerdos, sino que se van reconstruyendo o construyendo, ¿no? Y que no aparecen como recuerdos y que tampoco son recuerdos encubridores, ¿no? Acá separa esta escena que insiste tanto en que fue realmente vista del recuerdo encubridor. Y dice que el sueño, en este caso, es equivalente al recuerdo, y que el soñar es también un recordar. Advierte que seguramente le van a decir que él fue quien impuso al analizado sus ideas y que lo sugestionó para llegar a estas conclusiones. Pero bueno, digamos, advierte que le van a decir esto, ¿no? Y lo que, digamos, lo que él quiere encontrar en este material es un ejemplo que muestre que a la neurosis de la edad adulta precedió una neurosis padecida en el tiempo de la infancia, ¿no? Frente a quienes discuten la importancia del factor infantil. También dice que, digamos, como una concesión, me parece en algún momento, dice que, bueno, también pudo haber pasado que él a lo mejor no vio la escena, sino que lo que vio fue un coito entre animales que desplazó luego sobre los padres, ¿no? Que también, y no cambiaría nada todo el despliegue que él está haciendo, ¿no? Digamos, la hipótesis que él sostiene firmemente es esta, de que el niño observó un coito cuya vista le inspiró la convicción de que la castración era posible, ¿no? Y que la importancia que tuvieron las actitudes del hombre y de la mujer en cuanto al desarrollo de angustia y como condición erótica, le impone esta conclusión de que fue un coitus a tergo, ¿no? Porque luego, en toda la vida de este sujeto, como decía antes, los hombres que tienen poder, que es la posición en que él ve al padre en esta escena, le producen angustia, y la condición erótica respecto de las mujeres, como dije antes, reproduce la situación de la madre en este acto, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Patricia antes respecto de la cuestión del sometimiento, ¿no? Y de la violencia en otras situaciones. Bueno, a ver. Bueno, hay más cuestiones, pero yo preferiría llegar hasta acá por la hora, que ya estamos pasados de horario, y dejar lo que queda del material para el trabajo en la próxima reunión, si les parece. Perfecto, María. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia y Mariela. Y entonces damos lugar a las preguntas y comentarios que tenemos, bueno, un ratito, y les digo cómo. En donde dice participantes, si apretan ahí, tienen la opción de levantar la mano, ¿sí? Se abre la opción de levantar la mano, van levantando la mano y yo les voy dando la palabra a medida que se anotan, ¿sí? Bien.
ya tenemos a Cristina Simpson que está levantando la mano. Bueno, ante todo, muchas gracias a Patricia y a Mariela. Qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo. La verdad que es un historial muy extenso, difícil de seleccionar y puntuar, pero quería decir dos cosas muy cortitas que me parece a mí interesante, que se trata, digamos, el mismo título del texto o del trabajo, que es la historia de una neurosis infantil, y diferenciarlo, digamos, de la neurosis en la infancia. O sea que este es un texto de un adulto que cuenta, como nosotros, digamos, tenemos experiencia con nuestros pacientes adultos, a diferencia de aquellos que trabajan con niños y se relata in situ, ¿no?, la neurosis en la infancia. Esto me parece un punto muy interesante de pensar, que son todos relatos, ¿no? Es una construcción que hace el adulto de sus relatos. O sea que esas escenas pueden ser recuerdos encubridores, pueden ser la memoria, digamos, uno va, ese es el trabajo de análisis de un adulto. Y la otra cuestión que quería, o sea que no es en el momento que le está pasando, pero sí la angustia es actual, porque justamente el concepto de aprecup es algo que rescata Lacan de la obra de Freud, y me parece que este es uno de los textos en que todo el tiempo está marcando esta cuestión de la precup y de la posteriori, con estas dos escenas. La escena del año y medio, que en realidad es una escena que por ahí no tiene tanto peso, ni tanta angustia, ni nada, pero sí se vuelve traumática en relación después al sueño y en relación al posteriori a partir de los 4 años. Bueno, estas eran las dos cositas que quería decir sobre respecto al historial de una neurosis infantil, diferenciarla de la neurosis en la infancia y este concepto del Nachträglichkeit o de la precup. Nada más, muchas gracias y bueno, abre como siempre a muchas preguntas interesantes. Gracias, Cristina. Le doy la palabra entonces a Claudia Rosenthal. Claudia, no está escuchando bien. Ahí se escucha. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha? Bueno, sí. Buenísimo. Bueno, muy buenas las presentaciones. Bueno, sí, da mucho material para pensar. A ver, Freud marca esto de que no es una patología maníaco-depresiva, ¿no? A partir de esto, él se lanza este trabajo terapéutico, ¿no? La posición, por ejemplo, hoy en día un psiquiatra dice, bueno, a ver, un padre maníaco-depresivo, un tío enfermo, una hermana que se suicida, se envenena, bueno, el diagnóstico saldría, digamos, inmediatamente, se medicaría, se lo llamaría bipolar, ¿no? De hecho, bueno, por ahí digamos, El hombre de los lobos, no sé bien cómo evolucionó, pero creo que fue después para un cuadro psicótico. No sé mucho más de lo que pasó después, ¿no? Algo así leí como que fue a la psicosis. Entonces, Freud, desde esto de decir no es un maníaco depresivo, lo que hace es que el paciente tenga de esta apatía, él habla
de que el paciente viene con una inhibición muy grande, se atrinchera en una postura, dice, de dosilapatía, tuvo que, o sea, escuchaba, comprendía, pero no participaba. Entonces Freud tuvo que decir, bueno, vamos a poner un límite, esto va a terminar en tal fecha. Entonces, a partir de esa intervención, el paciente empieza a asociar. Me parece muy interesante esto porque dice, la duda es el arma más potente de la neurosis obsesiva. El miedo predilecto, el medio predilecto de su resistencia, atrincherado tras una respetuosa indiferencia. Me parece muy interesante esto, y cómo esto se vincula, esta cosa así retentiva con esto que dice Freud, que durante el tratamiento nunca tuvo una evacuación espontánea. Había que hacerle enemas o no sé bien qué era, pero tenía este problema intestinal, que era un problema que tenía su madre. O sea, por un lado, su madre tenía estas hemorragias intestinales que fueron previas a la depresión del padre. Y pensaba en esto, si él buscaba la satisfacción del padre y esta relación que puede haber entre cuando él hablaba de la cola de atrás y la cola de los lobos y la cola. Claudia, si perdón, Claudia, si te interrumpa, si podés ir como cerrando la pregunta dirigiéndote a la exposición de Patricia y Mariela, porque como la reunión se divide entre mañana, entre hoy y mañana y el noviembre, muchas de las cuestiones que tomarán en noviembre. Esto que dice, si quiere ser satisfecho por el padre y castrado como la madre, ¿qué relación hay entre esto de las hemorragias, de los problemas intestinales y de un padre que más que castrador estaba castrado, ¿no? Bueno, eso. Ahí está, muchas gracias, Claudia. Graciela. Sí, buen día y bueno, interesantísimo el trabajo que han hecho. Bueno, me pareció fantástico, como siempre me parece Freud, cómo diferenciarse, cómo se diferencia de Adler y de Jung, los problemas que tuvo en ese sentido por sostener la vía que él creó, que es la relación entre la neurosis y la sexualidad. Porque bueno, Jung apuntó a que no todo venía de los problemas con la sexualidad, a la falla no era correspondiente, digamos, con lo que estaba encontrando Freud, que era esta falla relativa al orden sexual. Y Adler se había como entronizado, y así quedó, creo, en relación al poder y a la potencia fálica, diría. Mientras que Freud no dejó nunca, me parece, de buscar eso real, bueno, acá lo enfatiza como un hecho, ¿no? Pero en el sentido de el real de lo que no anda en el ser hablante en respecto de la sexualidad. Y es donde va a parar el síntoma, ¿no? El síntoma da cuenta de lo que no anda en lo real. Bueno, si tengo, no, paro acá porque queda poco tiempo. Gracias. Gracias, Graciela. Celia Roca. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias por la puntuación que han hecho, porque realmente fue una maravilla y permite ordenar un poco la cantidad de cuestiones que trae este historial enorme,
bueno, que muestra un poco lo que ha sido el trabajo de Freud en la clínica. Pero yo quería subrayar, un poco retomar en la misma línea de lo que traía Graciela, dos cuestiones que me parece. Una, esto mismo que planteaba Graciela, de la insistencia de Freud de que algo, en que se trataba de algo que realmente aconteció y no solo fantaseado, ¿no? Esta cuestión de que no todo, si lo decimos freudianamente, es fantasía, y él ubica ahí, digamos, la realidad de lo visto y lo oído, donde, bueno, nosotros con Lacan podríamos tal vez situar la cuestión de lo real allí, ¿no? Y no todo fantasma. Eso por un lado, y en la misma, tal vez en la misma línea, y esto es un poco una pregunta, porque Freud dice dos cuestiones. Ubica en el sueño la activación, él dice, como ustedes lo mencionaron, habla de la activación de la escena primaria en el sueño, que tiene la misma eficacia, esa activación, que la escena misma. Y luego va a ubicar también el sueño como equivalente al recuerdo. A mí me parece encontrar ahí una suerte de, no sé si llamarlo contradicción, pero sí marcar la diferencia entre lo que sería la activación de la escena en el sueño y lo que sería la dimensión del recuerdo. Bueno, es una pregunta, a ver ustedes cómo lo leen eso en Freud. Y muchas gracias de nuevo. Hacemos una pregunta más, me quería anotar, Marie, perdón, y- me quería anotar, Vanessa, porque no sí, tengo sí, claro. está Gustavo Cerezeski y después estás vos, Yo porque tenía vienen más. Damos lugar a esas dos preguntas y después toman la palabra ustedes, ¿les parece, María? sí, mejor, dale. Gustavo. Bueno, bueno, el trabajo que se tomaron es un poco proporcional al trabajo que se tomó Freud, ¿no? En ubicar cada detalle del caso, que es lo rico de este caso. Yo quería subrayar la cuestión de cómo Freud, a partir de un sueño, va a construir el fantasma, ¿sí? A la construcción del fantasma fundamental, que, como dice Lacan, está enmarcado, ¿no? Como lo muestra el sueño, lo habrá sacado de ahí. Que el fantasma está enmarcado, lo habrá sacado calculo yo, del sueño del hombre de los lobos, que ve a través de la ventana ese cuadro, a partir de lo cual, digamos, lo visto y lo oído, muy primitivamente, al año y medio, era algo así, ¿no? Como esos restos de lo visto y lo oído, digamos, van constituyendo el fantasma que luego se construye en el análisis. Y bueno, esto seguramente me adelanto quizás un poco a la puntuación que va a venir, pero fueron diciendo varias cosas, ¿no? Cómo Freud ubica la cuestión de la posición pasiva del hombre de los lobos frente al padre. Y ahí me parece que Lacan hace un aporte muy interesante, y es que esa posición pasiva del varón frente al padre no es femenina, sino que es exquisitamente masculina, es decir, es la demanda del hijo varón de recibir el falo del padre, porque para usar el falo, el varón necesita recibirlo del padre, y lo va a recibir a través de lo que Freud llamó el Edipo invertido. Entonces esto de identificarse, digamos, con la madre, lo leo no tanto como ubicarse del lado femenino, sino de recibir el falo del padre. Y bueno, y que gracias a que Freud detalló tan rigurosamente todos estos datos, que si nosotros lo hacemos con tanta minuciosidad y tanta prolijidad como lo hizo él, realmente es admirable. Gracias. Gracias, Gustavo. Entonces, Marité ahora. Sí, no, una sola cosa, que en la línea de lo que planteaba, coincido realmente con Gustavo, pero en la línea que planteaba Celia,
que es el tema de darle al sueño el estatuto del recuerdo. Porque por ahí un problema, por lo menos en algunas veces que lo he trabajado el caso de algunos, hay un librito que se llama Lecturas sobre el historial del hombre de los lobos. Hay muchos que situaban la complejidad de insistir tanto en el acontecimiento de esto que aconteció al año y medio, que después Freud de alguna manera también lo relativiza, ¿no? Cuando plantea que, bueno, por ahí se trata de haberle adjudicado a los padres esto que vio producido entre animales, ¿no? Pero esta cuestión también de, digamos, el problema de pensar o escuchar un caso en relación a una disputa que tenía en aquel momento con Jung y con Adler, no es menor, por las incidencias que eso pudo tener en la transferencia, ¿no?, de Freud con el paciente, lo cual nos quita la majestuosidad, digamos, de cómo pone en juego allí toda la necesidad del fantasma para tramitar justamente y dar un sentido a esta opacidad, ¿no?, del gozo sexual, con la línea de lo que planteaba, ¿no?, Graciela. Pero está claro que, digamos, es interesante situar esta disputa, esta necesidad, digamos, de darle consistencia a la sexualidad infantil, que por supuesto, como bien señalaba Cristina, no se trata, digamos, de hablar de una neurosis en la infancia, sino de cómo, en lo que sería el análisis de un adulto que ya pasó por el segundo punto de la pubertad, bueno, este paciente queda afectado por la fijación y la incidencia, digamos, de estas posiciones y de esta complejidad que nos lleva a desarrollar una neurosis infantil. Efectivamente había toda una cuestión de división, un paciente muy grave, ¿no? Con lo cual, y yo también quería situar que, bueno, lo interesante es cómo está el tema del campo del invocante, ¿no? Aunque no formularlo así, pero está situado. Perdón, Sonia, tenés abierto el micrófono. Sonia, no, ¿por qué no la silenciás, Marité? Sí. Igual ya estamos terminando. Bueno, estamos sobre la hora, Marité, si te parece, le damos la palabra a Graciela y a Patricia para que puedan, como, bueno, responder las preguntas que fueron hechas o hacer algún comentario. Sí, yo no recuerdo ninguna pregunta, pero podría resaltar esta cuestión que plantea Freud del sueño como recuerdo, que me pareció interesante. Respecto de lo que decías, Gustavo, él acá sí ubica que hay una cuestión de que el sujeto en el sueño tiene una actitud homosexual y que justamente esto hace que la organización genital, así lo dice Freud, se reprima por conocimiento de la castración, y por eso habla de regresión. Dice que se reprime la actitud homosexual en el sentido genital y se reemplaza por la fobia, ¿no? Por esta zoofobia, hasta la introducción de la religión alrededor de los 4 años y medio, que esa es la segunda fase, que es la de la neurosis obsesiva, que es desde los 4 años y medio hasta los 10 años. Y que la represión justamente es un triunfo de la masculinidad, porque él ahí queda en una posición pasiva, y justamente algo que no traje, pero porque están en el material que continúa, es que él interrumpe el sueño, no sé cómo Freud llega a semejante construcción, que el niño, el niñito al año y medio interrumpe el sueño, interrumpe la escena que está viendo de los padres por una evacuación, y que esta evacuación justamente da cuenta de su actitud pasiva, digamos como de entrega, como de entrega al otro, ¿no?
Bueno, a mí me llamó la atención, la verdad, el interés de Freud en realmente ubicar esto como una escena realmente acontecida. Me parece que tiene que ver con la discusión que tenía en ese momento con Jung y con Adler. Y respecto a lo que decías, Graciela, me parece que tendríamos que me quedo pensando en esto que decís, y yo no sé si no es un forzamiento ubicar esto como del lado de lo real, ¿no? Me parece que él más bien trata de decir que esto realmente ocurrió, pero bueno, da para toda una otra cuestión. Gracias, Mariela. No sé, Patricia, si querés agregar algo. Falta muy poco tiempo, voy a decir nada más muy pocas cosas. Lo de la pre-CUP sí es fundamental, ¿no? Cómo va significando esto. Pero otra cosa que me parece interesante, simplemente lo digo, es la cuestión de las fantasías primordiales, que queda ahí un poco pensada, ¿no? Esta cuestión. Y lo otro es así como toma al sueño como recuerdo. Acá Freud toma también el recuerdo encubridor como el sueño, digamos, ¿no? Como que haya una operación de condensación y desplazamiento. Eso también me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, pero como no hay más tiempo, ya estamos en la hora, cuántas cosas que uno podría seguir diciendo, pero bueno, tenemos una reunión en noviembre. Para mí fue muy importante haber podido hablar un poco más en este historial. Increíble, ¿no? Como trabaja con todo detalle. Bueno, muchas gracias, y nos vemos entonces en la próxima reunión. Bueno, gracias Patricia, gracias Mariela, sí, afortunadamente tenemos una reunión más para seguir trabajando el historial, les recuerdo que va a ser el 2 de noviembre. Así que bueno, gracias a todos, buena semana. Tratemos de todos las preguntas en la próxima. Seguro, vamos a seguir charlando. Nos podemos desmutear para aplaudir, ¿sí? Bueno, cada uno se puede desmutear. Aplauso. Gracias, Gracias. Gracias a todos.